Señor, te alabamos. Bendito seas, Dios. Te bendecimos, Dios, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Rey de la Gloria, donde podemos, Señor maravilloso, alabarte, Dios, donde podemos abrir el corazón, Señor, para glorificarte, para agradecerte, Dios, para elevar una alabanza con acción de gracias, Dios, a ti, que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús, la vida eterna, Señor, por medio de la sangre del Cordero, Señor maravilloso, nos has dado la vida eterna, Dios de la gloria. En el nombre de Jesucristo, Señor, Señor maravilloso, nosotros disponemos nuestra vida, Señor, en este momento. Disponemos, Señor maravilloso, nuestra mente. Ofrecemos nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio vivo, Señor maravilloso, delante de ti, Señor. Afirmamos nuestra mirada en ti, Jesucristo. Señor, autor, consumador de la fe, intérprete, aplicante máximo de la obra más grande de amor, Señor. A ti la gloria, Señor. A ti la alabanza, Jesús. Padre poderoso, gracias por amarnos primero, Señor. Gracias también por el Espíritu Santo que ha sido desatado en el nombre de Jesús. Hoy, Espíritu Santo, pedimos también, Señor, que llene nuestras vidas, que ministre en nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesucristo, Señor. Pudre yugos, rompe cadenas, Señor. Destruye cepos, destruye cárceles, Señor. Destruye, Señor maravilloso, grilletes, rompe iniquidad, Dios. Destruye esto. Anula, desbarata la esclavitud del pecado y de la maldad. Señor maravilloso, hoy pedimos que tu palabra, Señor, venga diáfana, Señor, venga directa de tu corazón, Señor, de tu boca. En el nombre de Jesús, la palabra que hoy necesitamos, la palabra que hoy los que estamos aquí y los que escuchan esta predicación necesitan. Desátala en el nombre de Jesús ahora mismo, Señor, aplicando lo que está escrito, Señor, y la autoridad de la que nos ha revestido, que si atamos algo en la tierra en el nombre de Jesús, es atado en el cielo, y también que si desatamos en el nombre de Jesús algo en la tierra,
es desatado en el reino de los cielos. En el nombre de Jesucristo, Rey de la Gloria, te damos gracias, te damos alabanza, Dios, en esta mañana. Poderosa, Dios, llena de tu misericordia, Señor. Bendícenos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Rey bendito, Señor maravilloso. Bendice nuestras familias. Consagra nuestras vidas el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, y que sea provechoso, Señor, que tu poder sea notorio. En el nombre de Jesucristo, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta hora, Rey de la Gloria, dándote a ti la gloria y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor maravilloso. Gracias, Dios, por el poder que hay en ti, Señor, que nos vayamos renovados, que vayamos crecidos, Dios, en nuestro espíritu, Rey de la Gloria. Nosotros te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos gracias en este tiempo por el poder que hay en ti, y reposa en ti, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Todo lo que no es tuyo lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Rey de la Gloria. Y atamos todo espíritu maligno que esté controlando esto. Lo echamos al abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, vamos a la palabra, amén. Tome su Biblia, hermano, y vaya al libro de Daniel. Libro del profeta Daniel. Daniel, recuerde que es el primero de lo que llaman bíblicamente los profetas menores, ¿no? Y ubíquese en el capítulo 5, amén. Desde hace años, antes de la pandemia, o comenzando la pandemia, Dios nos habló acerca de unos pilotes espirituales que tenemos que derrumbar o que tenemos que permitir que Dios derrumbe, amén. Que son el orgullo, que son la altivez, que son el control y el prejuicio. Que usted los puede ubicar en el libro de Proverbios, capítulo 21. Creo que es el versículo 5. Y lo digo que lo mire porque usted quiere profundizar en esto, porque podríamos nosotros decir que el orgullo y la altivez es lo mismo. Y nota que hay una diferencia entre las dos cosas. Amén. Porque el orgullo es una condición de corazón, ¿correcto? Donde usted tiene una tendencia a ser ingobernado y una tendencia a desconocer la autoridad, ¿sí? Estamos hablando que el orgullo especialmente tiene que ver con lo que se llama la dureza de corazón, ¿cierto? O con el yo puedo solo, o que yo soy autosuficiente. Cuando hablamos de orgullo estamos hablando de ese tipo de cosas. Y la altivez pareciera ser como un desarrollo en activo del orgullo. Altivez, la palabra lo menciona, el altivo de ojos. ¿Qué es una persona altiva de ojos? ¿Usted alguna vez ha visto a alguien torciendo los ojos cuando le dicen algo? ¿Usted lo hace todavía? Que le dicen algo y usted hace... Oh. Uno especialmente lo ve en qué personas, en los preadolescentes, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué será, hermano? ¿Por qué será que en esas personas especialmente se ve eso? Por lo que yo muchas veces he enseñado, hay una condición del joven, que se llama la simpleza o la etapa de la torpeza, que todos la pasamos, ¿cierto? Vaya, Andresito, tráigame el vaso, ¡plá! Se le caía el vaso, ¿cierto? O se le rompía la matera, o rompía el plato, o se agachaba y se le rasgaba el pantalón.
o no se fijaba por dónde pasaba y se tropezaba y se raspaba. Especialmente en la época de la adolescente y preadolescente se ve eso. Y yo he enseñado, conforme a la palabra, que una simpleza que no es bien conducida se convierte en necedad o en rebelión. ¿Cierto? Una simpleza bien conducida se puede convertir en sabiduría, en inteligencia, ¿ven? Que básicamente la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, si hay algo más sabio, lo más sabio que usted puede aplicar, la sabiduría puede aplicar muchas cosas. El espectro, el marco de la sabiduría puede incluir muchas cosas. Pero la más importante de todas, por eso se llama el principio, o lo más importante, o el pilar de la sabiduría es tema a Dios. Como diría el proverbista Salomón, dijo, yo todo lo viví, yo todo lo sufrí, yo todo lo experimenté. Le digo a los jóvenes especialmente, le dice Salomón a los jóvenes, le dice, tema a Dios y guarde los mandamientos. El hombre que fue más rico del mundo, el hombre que tuvo 1000 mujeres, poder tremendo porque las naciones de la tierra antigua peregrinaban a Jerusalén para pedirle consejo a Salomón. Ese hombre dice, tema a Dios y guarde los mandamientos. Ese es el todo, lo más importante. Amén. Más importante. Y dice de la inteligencia que inteligente es aquel que conoce a Dios. Amén. Y yo reflexionaba con mi esposa que muchas veces las personas, por como son religiosas o porque el ser humano tiene un área espiritual que suplir, de pronto se autoconvencen de que caminan con Dios. Reflexionemos un momento en esto, hermano, porque a veces no nos imaginamos lo lejos que estamos de Dios. Habían 2 hombres tristes, posterior a la crucifixión del Señor, que caminaron con el Señor todo su ministerio. Usted sabe lo que es dejar sus casas, usted sabe lo que es dejar todo lo que se está haciendo por seguir a un hombre, a un líder. Estos hombres caminaron con Cristo 3 años y medio, o lo siguieron en lo que él hacía. Pero con todo y eso, cuando caminaban a Emaús, tristes, se les aparece el mismo Jesús y no lo reconocen. El Señor se les aparece, les dice, bueno muchachos, ¿por qué están tristes? Pero ¿cómo así? ¿Usted dónde estaba? ¿Quién es usted? ¿No se da cuenta que acabaron de matar a Jesús? ¿Dónde andaba usted? Entonces le dice, pero ¿por qué están tristes? Y les empieza a predicar y a explicar por qué tenía que pasar eso de la crucifixión. Y también les habla acerca de todo el plan de Dios y de cómo también la palabra dice que ese Mesías resucitaría. Ellos se sienten un poco esperanzados por las palabras que él está dando, consolados, pero no logran identificarlo. Lo invitan a la casa, ya era de noche, después de un largo camino lo invitan a la casa a que coma con ellos, a que pernocte en la casa de ellos. Y en el momento en el que el invitado, que es él, va a partir el pan, desaparece. Y se dan cuenta que con el que caminaron todos esos kilómetros, 17 kilómetros, era Jesucristo, hermano. Entonces, si los caminantes de Emaús no lo conocieron realmente, ¿qué le hace pensar a la gente que camina con Dios? Una de las cosas que la palabra y el encuentro con el Señor nos revela es lo distante que estamos de Él, lo desfigurada que teníamos la imagen de Él. Pero lo bueno de eso es que ese punto puede ser considerado el punto de partida. Amén. Pero simultáneamente a eso,
Hay que demoler, tenemos que dejar que se demuelan cosas que son un impedimento para caminar con Él, porque la palabra dice que los orgullosos, soberbios, Dios los mira de lejos, dice la palabra. Amén. Pero que a los humildes los tiene de cerca. Entonces el orgulloso es ese, el incorregible, el ingobernable, y también habla la palabra del altivo de ojos, que es la persona que mira por encima a los demás, el arrogante. La altivez es la arrogancia, ya es un orgullo que se impone sobre los demás, es una evolución del orgullo. Amén. Es un perfeccionamiento del orgullo, donde ya me impongo sobre los demás, donde ya me pongo en activo a arrollar a mi prójimo. Y cuando usted mira a los seres humanos, el ser humano es tendiente a ser orgulloso y a ser altivo y altivo de ojos. La gente se especializa en creer que su vida es mejor que la de los demás. Si no, revise, por ejemplo, las redes sociales. Las redes sociales está inundada de personas que se jactan de ser mejores que las otras. Yo soy el humilde, yo soy el que tengo la mejor familia, yo soy el justo, todos los demás están equivocados. Y una característica del altivo, hermano, es que se siente señalado y perseguido por los demás. Cuando usted mira, y pasa mucho con las mujeres especialmente, curioso, ponen en los estados de las redes sociales, se encargan de demostrar a la gente lo perseguidos e inentendidos que son. Amigo el ratón del queso, uno que lo ha dado todo. ¿No lee usted ese tipo de cosas? Uno que lo ha dado todo, lo único que uno sufre es decepciones. Yo tengo familia, hermano, que todos los días pone ese tipo de mensajes. Ella es la buena, él es el bueno, los demás son los traidores, los demás están mal. La persona se ubica en un cubículo, se para en un cubículo de moralidad a decirle a los demás que están equivocados. Yo estoy bien, yo soy el del corazón noble. Entonces, intercala en sus comentarios filosóficos, conflictivos, con imágenes de Jesús. Dios le da las mejores batallas, las más difíciles a sus más grandes guerreros, y se convencen, construyen un discurso que no es verdad, hermano. Ayer veía yo, hermano, en un video, un motociclista que tiene su cámara prendida porque pues ellos graban por si hay algún accidente o alguna cosa en la carretera. Y hubo una persona que lo cerró, un carro se le metió, lo cerró. Y contrario a lo que otros hacen, que es ir y reclamar y pegarle en el espejo, en el vidrio, o echarle un madrazo, bueno, ponerse enojado. Fue allá y le dijo que abriera la ventana y le dijo, hombre, no maneje así, no ponga en peligro la vida de los demás, tenga cuidado, cuide su vida, usted tiene familia. El hombre de humildad, hermano, y para completar abrió un estuche, sacó un chocolatín y se lo dio, mire, para que endulce el día, hermano, no ande cerrando a los demás, cuídese. Control emocional, ¿cierto? Le llaman a eso, a nivel psicológico y a nivel neurológico, psiquiátrico, control emocional. Ya quisiera uno reaccionar siempre así, ¿no? Pero uno es como, uno tiene esa lucha, ¿no? El pastor Pablito predicaba acerca de la famosa predicación de usted es gusanito o usted es culebra o usted es serpiente. Cuando lo pisan, ¿cómo es usted? ¿Un gusano? Si usted pisa un gusano, el gusano no se defiende, ¿cierto? No tiene la capacidad de pronto el gusano quisiera escaparse de la despichada, ¿cierto? Pero el gusano no tiene opciones. En cambio, usted písele la cola a una serpiente, a una víbora. Le va a morder. Y si es venenosa, pues
Si usted no tiene un hospital cerca, se va a morir. La lucha de nuestro carácter, que es la lucha más importante de todas. Y digo esto, hermano, porque llevamos 6 años enfocándonos en esto, dándole martillo a esto, y hay que continuar, hermano. Amén. En este pasaje, hermano, Daniel 5 es un pasaje que nos retrata la condición humana en ese aspecto. Vamos a mirarlo, amén. ¿Están ubicados ya ahí en Daniel 5? Bueno. Daniel 5. Dice, desde el versículo 1, sí. Daniel 5. Dice, si no les digo el versículo es porque es desde el primero, ¿correcto? Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en el mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey,
tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Tremendo capítulo, hermano. Y hay que contextualizarlo para entenderlo mejor. ¿Quién es este hombre? Ahí dice que Nabucodonosor era el papá, ¿no? Pero no era el papá, era el abuelo, sino que era una forma de decir, sí, a veces los nietos le dicen al abuelo papá, o padre, porque es una figura de autoridad. Nabucodonosor era el abuelo de este hombre. ¿Quién era Nabucodonosor? Un gran emperador, que en la historia bíblica especialmente, es el único, creo yo, hombre al que Dios se atreve a decirle rey de reyes. O sea, de un poder, hermano, de una autoridad, y además, hermano, un hombre que tuvo una participación especial en la historia de Judá, porque fue él el que encabezó el exilio permitido por Dios, construido por Dios para que Judá se fuera para Babilonia, exiliados en Babilonia, que fue el cumplimiento o el comienzo del cumplimiento de una profecía que durante 70 años iban a estar en ese lugar. Ya después Daniel más adelante ora, clama y le dice a Dios, Dios, ya se cumplieron los 70 años, es hora de que tu pueblo, mi pueblo, vuelva a su tierra. Amén. Es cuando llegan y bueno, reconstruyen el templo, Jerusalén, los tiempos de Esdras, los tiempos, sí. Y Nabucodonosor, por el poder que él manejaba, se convirtió en el ejemplo del orgulloso y el altivo. Y más porque en él se concentraba un gran poder. Era el dueño del mundo medio, hermano, en esa época. Dice ahí que él al que quería mataba y al que quería le daba vida. Y era una autoridad que Dios le había dado a él. Amén. Ahora, Nabucodonosor hizo varias cosas interesantes en medio de su gobierno, a pesar de su orgullo y su altivez. Algunos podrían decir que son impulsivas,
pero para Dios fueron significativas. Y es, por ejemplo, en el momento en el que Él manda a construir una estatua, el famoso episodio de Ananías, Azarías, Misael, o como Él los llamaba, Sadrach, Mesach y Abednego, después de esa mostración de poder en el horno de fuego, Nabucodonosor dice, el Dios más grande de todos es el Dios de ellos. Y mandó a decretar, ay de aquel que se oponga a ese Dios. A pesar de su orgullo, a pesar de su altivez, fue capaz de hacer eso, de reconocer el poder de Dios. Y seguramente Dios le dio más gracia por eso. Amén. Reconocer que Dios es grande tiene su recompensa, hermano. Reconocer que Dios es Dios tiene su recompensa. Este hombre, cuando llevó exiliados a los judíos a Babilonia, tomó los tesoros del templo y los guardó en sus bóvedas en Babilonia. Pero él en esa parte fue temeroso, hermano. Él sabía que eran objetos valiosos, eran tesoros por su victoria, pero eran cosas consagradas para el Dios de Israel. Las mandó a guardar. No las tocó más, las guardó allí. Él entendía el concepto del sacrilegio, hermano. Amén. Yo, por ejemplo, tengo un mantico que Dios me regaló para orar, para ministrar a veces. Ese es un manto consagrado. Yo no puedo cogerlo para llevármelo a los restaurantes y ponérmelo aquí de servilleta y limpiarme con él. Sería un sacrilegio, hermano. Cuando uno, y eso a nivel espiritual y religioso se ve, cuando uno estaba en el Salesiano, a uno lo mandaban como parte del clero de los muchachos a limpiar, como acólito, a limpiar los objetos del sacerdote. Uno tenía que ponerse guantes para tocar el copón, para tocar el cáliz y limpiarlos. El cura le decía a uno, ahí está el limpiametal, ahí están los trapos y ahí están los guantes, porque usted no puede tocar eso. Eso se llama sacrilegio. Manosear, maltratar, deshonrar un objeto sagrado. Para el culto que sea. El sacrilegio es un concepto amplio a nivel espiritual y religioso. Nabucodonosor lo entendía. Lo mandó a guardar. Este muchacho Belsasar, nieto de él, heredero de ese poder, hizo lo que en la Biblia vemos cuando hablamos de los reyes. Los reyes, la mayoría de los reyes de Israel, la mayoría de los reyes de Judá fueron malvados. Apoyaron la idolatría y fueron hombres perversos, asesinos, hombres terribles. Pero cuando usted estudia el libro de Crónicas, los libros de Crónicas, libros de los reyes, se da cuenta que era tanta la maldad que los hijos de los reyes generalmente eran peores que sus papás. Daban un paso más en la maldad. Es una tendencia del hombre. Usted lo puede ver en la propia sociedad. Generaciones que van apareciendo, ya veíamos la maldad en los hombres ya tremenda, pero la generación futura da un paso más adelante, hermano, en maldad. Ahora, cometemos un error, a veces caemos en la falta de precisión en decir que la generación de nuestros abuelos era una generación buena. Le digo, no era buena, era malvada. Usted no se puede imaginar, hermano, la cantidad de historias que uno como pastor tiene que escuchar de cómo esos abuelos llegaban a violar a sus propias hijas. Sino que en esa época todo se tapaba, hermano. Todo se ocultaba. ¿Sí? De pronto esa gran persona que para ser una gran persona era un monstruo y usted ni sabía. Pero las generaciones que van apareciendo, curiosamente, en vez de mejorar, empeoran todo. Así pasaba con los reyes. Así pasó con Belsasar. El hombre fue armando
su orgía, su fiesta, llamó a sus concubinas, llamó a su pocotón de príncipes, mandó a sacar todo el vino, armó la fiesta, se llenó de arrogancia, se llenó de orgullo y dio un paso más. Cuando usted mira el capítulo, hermano, usted se da cuenta que pareciera como si ese fue la gota que derramó la copa para Dios. Cuando manda a traer los vasos de oro y plata que su abuelo había guardado, con temor, Dios dijo, este pasó la línea. Ahora Nabucodonosor fue arrogante, Nabucodonosor fue orgulloso, Nabucodonosor endureció el corazón. Y eso le significó una humillación de 7 años comiendo pasto con los burros en el monte, hermano. 7 años de locura, pero que al final, esos 7 años de locura finalizaron con un arrepentimiento, hermano. Nabucodonosor fue un hombre que se arrepintió al final de sus días. Y puedo asegurarle que con todo el orgullo que tuvo y la arrogancia, fue capaz de arrepentirse delante de Dios. ¿Correcto? Y su alma se salvó, el alma de Nabucodonosor. Este hombre, hermano, dio un paso más. Y ese fue su fin. Aparece el momento, aparece una mano de hombre, dice allí. Imagínese usted estar en una fiesta y que aparezca la mano de un hombre escribiendo en una pared. Todo un fenómeno paranormal, dirían. Dice que palideció, que se llenó de miedo, que sus rodillas temblaban unas con otras. Le produjo temores. Como siempre los reyes cuando veían este tipo de cosas, cuando tenían sueños, visiones, cosas perturbadoras, convocaban a su ejército de adivinos, de astrólogos, de magos, para que le ayudaran a saber qué era lo que pasaba. Él mandó a llamar a todos. Coincidieron en decir, uy, rey, no tenemos ni idea de ese asunto. Se acordaron que por allá había un hombre olvidado. Mire cómo el gobierno de Belsasar, hermano, me demuestra que no había una gota de temor de ese hombre por Dios. No solamente cometió sacrilegio, no solamente llegó a ser más arrogante que su abuelo, sino que incluso al siervo de Dios lo tenía olvidado, lo tenía escondido. Un hombre que para Nabucodonosor fue alguien importante. Cuando yo medito en el pasaje de Ananías, Azarías y Misael, que no doblaron rodilla delante de la estatua de Nabucodonosor, muchas veces la iglesia, los teólogos, los predicadores se quedan debatiendo qué pasó con Daniel. Algunos llegan a afirmar que Daniel se doblegó ante eso, lo cual es un error, hermano. Otros dicen, no, Daniel por allá andaba de viaje. Y cuando se dictó ese decreto, Daniel no estaba en Babilonia. Pero yo meditando durante años, hablando con Dios, llegué a una conclusión. De que Daniel era tan importante para Nabucodonosor, porque era el que le interpretaba sus sueños, era alguien importantísimo, era el descollante de toda la élite de hombres, profetas, astrólogos, y era tan importante que fue la única persona a la cual Nabucodonosor no le exigió que hiciera eso. ¿Usted me está entendiendo? Daniel caminaba en medio de los salones reales, hermano, de Nabucodonosor. Y seguramente cuando le propusieron eso, cuando le insinuaron eso a Nabucodonosor, Nabucodonosor con ese terrible poder que tenía, le habrá dicho a los conspiradores de Daniel, cállense o si no los mando a que los decapiten. A mí no me mencionen a Daniel en este asunto, déjenlo quietico a él. Porque era de gran valor para Nabucodonosor, hermano. Entonces ese tema del decreto, de mi estatua, a él no me lo incluyan ahí, déjenmelo quietico, porque yo sé quién es él. Para que usted entienda el respaldo que un hombre como Daniel tuvo. Que se trasladó
de rey a rey. Se trasladó de Nabucodonosor al hijo de Nabucodonosor, al nieto Belsasar. Dice la palabra que Darío vino y le quitó el reino a Belsasar. Y después de Darío vino Ciro. Y ahí seguía Daniel, hermano. Y se volvió anciano, los reinos cambiaron y él seguía ahí por la importancia de los hombres más descollantes de la Biblia, Daniel. Los hombres con más gracia, con más poder de Dios, Daniel, amén. Ese Daniel tan importante para Nabucodonosor estaba olvidado por allá en un cuarto, en el ostracismo. De allá del polvo, de la telaraña lo sacaron, hermano. Hay un Daniel por ahí, yo he escuchado, rey, que ese es bueno para interpretar visiones, cosas raras, paranormales. Tráigalo a él. Como todo buen rey, se la pasaba prometiendo tesoros, se la pasaba prometiendo títulos nobiliarios. Daniel le dice, guárdese su plata, guárdese sus títulos, no me interesan. Mi trabajo aquí es servirle a usted interpretando lo que usted necesita. Entonces él le cuenta, una mano escribió esto. Daniel con esa capacidad, con ese discernimiento, con ese don para hacer esto, lo dice claramente, es una mano enviada por Dios que trazó esa escritura, dice, y la interpreta inmediatamente. Ahí dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y lo interpreta allí, dice, la palabra Mene, dice, con todo Dios tu reino le ha puesto fin. Esa primera palabra dice, el reino de Belsasar se ha acabado, dice. Tekel, más o menos viene siendo la razón por la cual Dios lo destituye en ese momento. Dice allí, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto, dice. Cuando hablamos de una persona arrogante, cuando hablamos de una persona orgullosa, es una persona que Dios pesa. Alguna vez la hermana Wilda, que ministró en Oraves y ministró también en el amado Jesús, llegó un día con una ministración, yo ya lo he contado. Ella dijo, era una evangelista, profeta ella, dijo, Dios me trajo con una balanza a este lugar y aquí todo el mundo va a ser pesado, los que estábamos ese día en la iglesia. Y ella dictaba el peso en público. Usted pesa tanto. Era de 0 a 100, ¿no? 100 era como el peso donde Dios ya estaba pleno con uno. Había gente de 10%, hermano, que se fueron tristes para la casa. Cuando hablamos del orgullo, hermano, del incorregible, cuando hablamos del arrogante, siempre Dios da la oportunidad. Dios le dio la oportunidad a Nabucodonosor. El más arrogante de todos y orgulloso era Nabucodonosor. O sea, cuando Dios lo pesó, estaba falto, ¿cierto? Pero un día Nabucodonosor se arrepintió. También Nabucodonosor reconoció que el Dios de dioses era Dios. Amén. Nabucodonosor tuvo temor de las cosas consagradas y santas del Dios de Israel. Y además de eso, después de una dura prueba, se arrepintió. Cuando usted quiere encontrar un contrapeso al orgullo y a la arrogancia, los dos antagonistas de ellos, los que hacen contrapeso, se llaman la humildad y se llama el arrepentimiento. Amén. La humildad y el arrepentimiento. Eso es lo que hace contrapeso. Y el arrepentimiento es algo que por la soberanía de Dios es inspirado por Dios. Usted se arrepiente cuando Dios toca su corazón. Y cuando usted se arrepiente, Dios desata algo que se llama la gracia. ¿Qué es la gracia? La capacidad, ahora sí, de nivelar la balanza. Quiero hacer una reflexión al respecto porque en estos días, hermano, respecto a esta parte de la balanza y a ver si ser hallado falto, en estos días murió este cantante de música popular, ¿cierto? Cuando pasa eso, sobre todo de personas famosas, pues si no fuera famoso ni siquiera se hubiera hablado de él.
Si fuera por ahí un cantante de la calle, pues ¿quién hubiera hablado de él? Entonces, cuando pasa eso con gente famosa, siempre surgen líderes cristianos que aseguran que la persona se fue con Dios. Entonces sale el uno a decir, yo oré por él, otro dice, yo canté con él, está en los brazos de Jesús. Le quiero decir algo, hermano, ese tipo de afirmaciones son muy peligrosas. Pueden parecer esperanzadoras, pueden parecer que ahí está el amor del Señor, tan grande que lo es, pero son peligrosas. Porque le están vendiendo a la gente, hermano, el concepto de que usted puede andar toda la vida de francachela. Usted por ahí hizo una oración de fe porque algún pastor oró por usted y usted así entonces asegura los brazos de Jesús. Pero cuando usted analiza el contexto, yo se lo decía a mi esposa, le decía, a mí me parece muy difícil creer que ese hombre es salvo. Te voy a explicar por qué. Porque él muere en el contexto de lo que era su vida, o en el desarrollo activo de lo que era su vida. Él muere en una avioneta entre conciertos. ¿Usted sabe lo que generalmente hace un artista para resistir ese estilo de vida? Las trasnochas, tomar y consumir drogas. El borracho que se emborrachaba por día sabe que la cocaína y las metanfetaminas, los barbitúricos, son lo que la gente utiliza. Ahorita hay una droga que está de moda. Eso tiene un nombre. Eso es una combinación, no está de moda. Para que la gente dure 3, 4, 5 días sin dormir. Esa vaina. Unas drogas, hermano. Entonces, en el contexto, los artistas viven en ese contexto. Yo le digo, hermano, ¿a qué hora se arrepintió uno? Claro, de pronto la persona se oró por ella. Mire, una persona generalmente una persona nunca se le va a negar una oración. Y si usted lo dirigió en la oración, la persona va a hacer algo que se llama una oración de fe, que es reconocer nominalmente reconocer que Cristo es el Señor. Eso lo puede hacer cualquiera. Yo puedo aquí salir ahorita, decirle a la primera persona que se encuentre, diga, ¿me permite orar por usted? Le aseguro que va a decir que sí. Y de pronto en esa oración le voy a decir, oiga, venga, vamos a reconocer que hoy Jesucristo es su Señor. Seguramente lo voy a poder hacer. Pero la palabra dice, me habla de que eso tiene que andar acompañado con una convicción de corazón. El fruto por excelencia es la convicción de corazón, el arrepentimiento. Cuando yo hice esa oración con convicción, esa misma semana, la muchacha con la que yo estaba en fornicación, con la que yo estaba ya casi viviendo, me tocó dejarla, hermano. Yo no, ¿sí me está comprendiendo cómo funciona el arrepentimiento? Y cada cosa, hermano, Dios me invitaba a que fuera tajante. Yo a la gente le digo, tenga prontitud para arreglar su vida con Dios. Se lo digo, ¿sabe? Sobre todo a quién? A las parejas que andan en unión libre. Y lo digo de algo que puede sonar chistoso. Hágalo rápido, arregle su vida ya. El apóstol Pablo dice, cásense y no se quemen, dice. Y yo les digo, no vaya a ser que esta noche en el éxtasis de su relación, usted le dé un infarto, hermano. Ay, pastor, no sea exagerado. Usted no se puede imaginar la cantidad de gente que muere infartada en medio de una relación sexual, hermano. ¿Seguro? Hay cosas que lo dan a uno aterrado, hermano, que ustedes no saben. Y le digo, ¿y cómo queda uno, hermano? ¿Me está comprendiendo? Prontitud para dejar lo malo. Cuando le predicaron a Daddy Yankee, el hombre dijo, el hombre se preocupó. Dijo, yo estoy aquí terminando una gira que son compromisos de $22 millones. Él dijo, él dice que fue algo muy difícil para él, porque
porque era su última gira. Tenía un compromiso de $22 millones. Y dijo, y el corazón de él volvió a Jesús, porque yo le decía a Astrid, le contaba a mi esposa que estos artistas, el reggaetón surge en las Antillas, en Puerto Rico, República Dominicana. Puerto Rico surgen los reggaetoneros primeros y otros en República Dominicana. Ahora el país del reggaetón es Colombia. Estos pelados coincidió su infancia con un avivamiento que fue el avivamiento de las Antillas. En la época de Gigi Ávila, por ejemplo, puertorriqueño él. Entonces te veía en San Juan de Puerto Rico, en Santo Domingo, cultos, miles, millones de personas convertidas a Cristo. Esos pelados escucharon el evangelio de pequeños. Escuche esto. Este es el ejemplo de la oveja perdida, del hijo pródigo. Y como eran comunidades pobres, en las comunidades pobres o usted se vuelve cantante o usted se vuelve futbolista. No tienen para salir de la pobreza, a veces tienen esas herramientas nomás. Entonces estos tipos conocen la música, se enamoran del reggaetón, terminan siendo esos tipos, antes de ser reggaetoneros, esos tipos eran buenos para el rap. Hacían sus frases y la cosa. Para eso hay que tener talento. Eso no es que usted aquí un micro. Hay que tener talento para eso. Pero le dijeron, no, aquí el rap en Puerto Rico no da. Tenemos un movimiento musical que va a romperla. Y de verdad financieramente es de lo más descollante. El reggaetón. Entonces los pelados se vuelven reggaetoneros, se llenan de dinero, se llenan de fama, contratos millonarios con las disqueras, con los que organizan conciertos. Y este hombre en su última gira vuelve su corazón a Dios. Y él dice que toda esa gira fue todo un suplicio porque era doblando rodillas. Señor, me toca salir a cantar, tengo 22 mil, pero yo voy a dejar esto, le dijo el Señor. Esta es mi última gira. Y él, antes de cantar todas esas canciones de porquería, porque son una porquería esas canciones, él le hablaba de Cristo a la gente. Parecía algo como ambivalente, lo señalaron por eso. Nosotros buenos para juzgar, ¿no? Pero malos para poner los zapatos de otros. Ay, mírelo, hablando de Cristo, y después mire, cantas. Es que el hombre estaba en un problema. Y él, como para tratar como de menguarlo con Dios, él predicaba y después cantaba las canciones inmundas. Él no veía la hora de terminar su gira. Pero comparando la situación, hermano, ya había un corazón arrepentido. En cambio, este otro muchacho no. Nunca aparece un video donde él hable de Cristo a nadie. No, es que el arrepentimiento es algo notorio. Por eso mencioné lo del comienzo. Todo el mundo dice que está con Dios, hermano. Pero el arrepentimiento se nota. Por eso y cuando este hombre terminó la gira, hizo, me salgo de esto y voy a seguir a Cristo. Y voy a dar mi testimonio. Y en eso anda el hombre. Daddy Yankee, yo no sé ni cómo se llama él realmente. No, si él se retiró, él está dando su testimonio en las iglesias. Lo que pasa es que la iglesia, desafortunadamente, mucho cristiano se encarga de perseguir a otro, de difamarlo. Somos buenos, somos fariseos, señalando a otro. Usted lo va a ver. El que está metido en la iglesia de Cristo se da cuenta que hay un área de la iglesia que se encarga de señalar a otro, de perseguirlo como el fariseo. Entonces a la gente la difaman y han dicho ese tipo de cosas, de que él no dejó eso. Él cuenta toda la historia, él tiene sus entrevistas. Ya no está cantando esas canciones. Y está librando otra lucha, le voy a explicar cuál. La lucha de que los propios pastores son tropiezo para la persona. Si yo fuera el pastor de él, ¿sabe qué le diría? Hermano, ese talento para la música tiene que ser purificado. O sea, guárdelo, purifíquese y miremos más adelante si ese talento se va a poner al servicio de Dios. ¿Usted me está entendiendo?
Pero los pastores cometemos el error de decirle al músico del mundo, venga para acá usted que sabe tocar el piano, venga para acá usted que tocaba en la Fania y ministra aquí para Dios. A los meses de llegar a la iglesia. Error. Error. Usted que fue profesor en el mundo, venga, enseña aquí a los jóvenes de la iglesia. No, hermano. No. Uno tiene que ser purificado. Uno tiene que ser liberado. Espero, orando por ese hombre, por ese cantante, ojalá caiga en manos de buenos siervos de Dios, inteligentes. Pero yo pongo el ejemplo para mostrarle a usted un corazón que se le nota que está arrepentido, que quiere salir del asunto. Este no fue el caso. Y cuando hablo de estas cosas, las hago comparándola con el peso en balanza. El peso en balanza es eso. Te voy a pesar a ver cuánto arrepentimiento tienes, dice Dios. Este hombre sobrepasó los límites de las épocas más orgullosas de Nabucodonosor y del antiguo rey. Cometió sacrilegio. ¿Cuánto le ofendió a Dios que las cosas que consagraron los levitas, que consagró Aarón, que consagró Moisés, las cogiera para borracheras, hermano? Cuando usted mira la palabra, hermano, ¿cómo murieron los hijos de Elí? Por andar de fornicarios en las puertas del tabernáculo, hermano. Significó su muerte. ¿Cuántos hijos de pastores, hermano, hoy en día andan enamorando a las muchachas de la iglesia, utilizando su poder, porque convierten la iglesia en una monarquía, donde se cree que entonces el hijo del pastor va a ser el nuevo pastor? ¿Por qué? Es el que Dios diga, hermano. Es el que Dios llama, el que Dios enviste, el que Dios autoriza. La voluntad de Dios. Esto no es una monarquía. Ellos tendrán que servirle a Dios en lo que Dios les diga a ellos. No en lo que a mí me parezca. Y no será por consanguinidad, hermano, que el día que yo me vaya a este lugar, a donde quiera que Dios me mande, va a suplirse el lugar para predicar, hermano. Estamos hablando de pecados que se ven dentro de la misma iglesia. Claro, aquí tenemos de ejemplo un hombre malvado, terriblemente malvado como Belsasar. Fue tan malvado, hermano, que toda la debacle ocurrió en una sola noche. Él saca los vasos, arma su fiesta, trae a sus príncipes, trae a sus concubinas, arma la orgía, arma la borrachera, saca estos vasos consagrados, Dios se molesta, manda la mano, se escribe, esta noche se acaba, ha sido medido, ha sido hallado falto. Un día Samuel pesó al rey Saúl. Y fue tan falto el peso de Saúl que fue arrancado su reino. Ahora hay algo que pasa en el mundo espiritual. Y es que de pronto Dios ha tomado una decisión hoy y no se cumple o se ejecuta inmediatamente, hermano. Pasaron años, pasaron décadas para que David se convirtiera en rey. Ya Dios lo había ungido, porque Dios envía a Samuel a la casa del papá de David, Isaí, pero pasaron décadas para que se convirtiera efectivamente en rey. Y Dios arrancó el reino de Saúl y pasaron décadas para que Saúl cayera bajo la mano y la lanza de los filisteos, hermano. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Muchas veces, especialmente los hombres de eminencia, las autoridades espirituales, ya han sido medidas por Dios, hermano. Han sido hallados faltas en su peso, pero el resultado, la consecuencia se demora. Y no solamente al nivel de las eminencias, nuestra propia vida permanentemente Dios la va a pesar.
Y si usted ha sobrepasado el límite de la arrogancia, y si usted ha pasado el límite del orgullo y no ha querido bajarse de allí, Dios va a desatar, hermano, una consecuencia. Y al mucho cristiano anda confiado, porque como no pasa nada, Dios está conmigo. Peligroso eso, hermano. La diferencia con Belsasar es que Belsasar fue tan grave lo que hizo que esa misma noche la consecuencia llegó. Hay el caso de uno de los líderes más grandes de la iglesia en los Estados Unidos. Cuando usted es una persona que comienza a ser reconocida en el mundo cristiano, usted se gana enemigos, que van a hacer todo, y enemigos internos incluso, que van a hacer todo lo posible para que usted caiga. Este hombre, con los años le pusieron una trampa, hermano. Y cayó en un motel, así un motel, un hospedaje con una prostituta. El hombre cae, uno de los tipos más, y todavía hablan de él como el gran líder. La gente no entiende lo que es el arrepentimiento de verdadero. El hombre cae, el ministerio cae, la iglesia sufre el impacto. Supuestamente el hombre se levanta otra vez. Y el peligro de la arrogancia, hermano, de caer, levantarse y volver a ponerme a inflar mi pecho de arrogancia y de orgullo. Este hombre se levanta, vuelve y se enorgullece, vuelve y se vuelve altivo, cuando la actitud del que es levantado debería ser la cabeza agachada, doblegada. A Sansón, hermano, el juez de Israel le dan muy duro, ¿no? Y se pone como de ejemplo de la debacle del siervo de Dios. Pero cuando usted mira, hermano, el último tramo de Sansón es un tramo de arrepentimiento. Es un tramo donde él dice, Dios, dame una nueva oportunidad de hacer lo que tenía que hacer. Entiende que que su poder no cayó porque le hayan quitado la melena. ¿Recuerda Sansón? Siempre nos cuenta la Biblia la historia, o nos cuentan que fue por la melena. No fue por la melena, fue porque Sansón se llenó de orgullo, de soberbia. Pecó gravemente por ello delante de Dios. Pero el día que está allí humillado, doblegado, hermano, delante de los filisteos, lo tienen de trofeo, ese día le pide a Dios, Señor, he entendido que he fallado, Señor, pero devuélveme la fuerza para hacer lo que tenía que hacer. ¿Cuál era la labor de Sansón? Era matar filisteos, hermano. Defender a Israel de los filisteos. Ese era un juez. Juzgar a Israel, ser como un líder, pero defenderlo de sus enemigos. Y él dice, dame la fuerza otra vez. Está atado a unas columnas. Dios, el Espíritu de Dios viene sobre él nuevamente y él llega y con esa fuerza descomunal que era su virtud, su principal virtud, rompe las columnas del edificio y dice la Biblia, para que usted vaya y lo revise allá en el libro de Jueces, que ese día mató más filisteos que todos los que había matado antes. Fue un final gallardo, fue un final reivindicatorio para Sansón, hermano. Ese día se despojó del peso de su orgullo, ese día se despojó de su arrogancia, y cuando fue pesado en balanza, pesó lo que tenía que pesar, hermano, delante de los ojos de Dios. Pero muchas veces los ministros y los hombres se levantan, y en vez de agachar la cabeza, en vez de humillarse, entender de que Dios le dio una nueva oportunidad, vuelve la arrogancia, vuelve el orgullo, hermano. ¡Qué peligro! Yo conocí el caso de un señor aquí de Neiva. Se enfermó el hombre, casi muere. Casi muere el hombre. Y oramos por él y mientras estuvo enfermito, agachaba la cabeza
se le veía la humildad y simultáneamente a esa humildad uno veía que Dios comenzaba como a llenar su vida. Yo le hice la advertencia, le dije, fulanito de tal, cuidado cuando se recupere, ¿no? No recoja los prepucios que usted ya había votado. Tranquilo, Pastor Mauricio, he entendido que Dios es bueno. Oiga, ¿qué cree que pasó? Empezó a recuperarse, empezó a coger fuercita, se libró de la muerte. ¿Qué cree que pasó? Volvió el mismo hombre y peor de arrogante. ¡Ah, eso qué Dios! Eso qué caramba, yo soy un varón. Pilas, hermano. Yo le advertí, le dije. Se lo llevó el COVID, hermano. Se lo llevó el COVID. Porque se enfermó antes del COVID. Y en el COVID lo mató. En 8 días lo mató. Arrogancia, hermano. Cuidado con eso. Dios ya me ha sacado, Dios me ha levantado, Dios me está usando y comienza la tentación del orgullo. Ah, que estoy yo, que es un berraco, varón soy yo. Si usted supiera, oiga, cuando usted comienza, de pronto no con esa, estoy parafraseando, pero usted comienza a darle a entender a la gente que usted es un varón. Pilas con eso, hermano. Yo todos los días me examino, hermano. A veces pasa, hermano, que le decimos a nuestra esposa, qué bendición. A mí no me ha pasado eso, pero hay gente que le pasa. Qué bendición para Astrid. En vez de uno decir, oiga, qué bendición de esposa la que tengo, qué bendición de mujer de oración, hermano, temerosa de Dios, que en muchos aspectos reta mi vida para que yo crecer. Lo que digo yo es, qué mujer tan bendecida, qué mujer tan afortunada de tener este varón de Dios al lado. Hermano, suena feo, suena mal. Pilas con la arrogancia, hermano. O viceversa, ¿no? Es que supiera este hombre la esposa que tiene. Pilas, arrogancia, hermano, soberbia. El Señor le dijo en un sueño a Nabucodonosor, le dijo, Daniel, he visto un sueño, rey. No, el rey tuvo el sueño, donde era un árbol gigante que dominaba el horizonte, la llanura. Entonces el Señor le dijo a través de Daniel, sí, ese eres tú, Nabucodonosor, pero Dios me dice que de ahí te va a arrancar. Imagínese, yo le hago una pregunta a usted, hermano. De pronto usted tiene un sueño. Usted se imagina que usted es un secuoya de 110 metros, hermoso, verde. Es un buen sueño, ¿cierto? Es un buen sueño, es un buen sueño. Y usted se acerca a un profeta, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Pastor, mire el sueño que tuve, llevo 8 días alegre. Yo veía que era un árbol impresionante, frondoso, lleno de fruto, y eso todas las aves se llegaban y se arrimaban a mí, y ese árbol daba sombra para los que estaban allí en calor, y yo afuera de eso, al lado pasaba una fuente de agua y todo el mundo bebía de ahí. Usted contento, cuenta su sueño, ¿cierto? Y resulta que lo que Dios le va a decir a ustedes, ese árbol lo voy a cortar. Así le dijo el Señor a Nabucodonosor, hermano. Y ahí comenzó su debacle de 7 años. Hay veces, hermano, que el árbol hay que cortarlo para que vuelva a crecer bien, ¿cierto? Claro. A veces Dios hace eso. Pero estamos hablando de que corta las ramas. Claro, el orgullo, Dios tiene que estarlo podando. Ahí es donde para nosotros es una herramienta fundamental la humillación. Sí, Señor, esta ramita está fuera de tono. Córtala, Señor. ¿Usted es así con Dios? Señor, pódame, Señor, córtame, Señor, purifícame, Señor, quítame. El rey David decía eso. El rey David decía, Señor, méteme hisopo de fuego, méteme churrusco de fuego, límpiame la impureza. Señor, el pecado oculto, ese que yo no veo, Señor, quítalo. Así era David. Y Dios va cortando las ramitas. Eso es bueno. Pero el peligro es cuando Dios dice, voy a cortar la raíz.
Dios podó el árbol de Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor se arrepintió. Pero a Belsasar le dijo, voy a cortar la raíz. Cuando usted arranca la raíz de un árbol, Andresito, es para allá, el árbol deja de existir. Como ese árbol que cortaron por la calle Quinta, ahí, ¿no? Ahí entre carreras octava, novena y décima. Árbol viejo, yo ni me acuerdo ni qué árbol era. Tuvieron que volver a pavimentar, reconstruir el andén, lo arrancaron de raíz con retroexcavadora. Ese árbol dejó de existir, hermano. Se murió. Belsasar fue cortado de raíz. Y el Señor Jesucristo advierte, ¿no? Acerca de los árboles que se cortan. Dice, el hacha está puesta en la raíz. El Padre dice, está puesta en la raíz, porque han pasado 3 años, y el Padre ha demandado fruto. Y fruto no ha habido. Pero ¿de qué fruto estamos hablando? De la humildad, hermano. El antagonista de la soberbia, de la arrogancia, del orgullo, hermano. No puede haber cabida para el orgullo en ningún aspecto de nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en el ministerio, ni en el trabajo, hermano. Yo quiero decirle algo, hermano. Y por eso han pasado, yo creo, todos los que han servido al Señor. Hay veces que Dios tiene que pegarle a uno un sacudón, porque el orgullo trata de venir. Cuando Dios lo empieza a usar, hermano, y usted empieza a ver sanidades y milagros y gracia y una cosa tremenda de poder en su vida, el diablo viene a tentar, hermano. El viento comienza a soplar y si usted se pone la camisa, esas camisas vaporosas y deja que el viento le llene su pecho, usted tiene un problema. Cuando usted le roba la gloria a Dios, tiene un problema, hermano. En el caso del siervo, cuidado con eso. A veces Dios tiene que tirarlo uno al piso y humillarlo, hermano. Amén. ¿Es doloroso? Claro, pero es necesario. Y si eso va a evitar que en un futuro Dios corte la raíz, pues mejor aún. En esa parábola del hacha puesta sobre la raíz, la palabra dice que el Señor ha intercedido. El Señor le dice al Padre, Padre, no lo cortes todavía. Mira el Señor tan lindo, no lo cortes todavía, dale 1 año más. El Padre dice, el Padre que tanto ama a su Hijo le dice, Hijo, por ti voy a hacer esto. Intercesor de intercesores es Cristo. Por ti voy a hacer esto, dice el Señor. Pero si el año pasó, ese 4º año pasó y no hubo nada, hay cosas que Dios corta, hermano. Yo he tenido que ver hermanos cortados por el Señor, que hoy ya no son ni hermanos, ni cristianos, ni nada. Dolorosamente, hermano. Y esto tiene que ser una reflexión para nosotros, con esto termino. Aquí se rompió el reino, se fue dado a los medos. Todo se le acabó en una sola noche a Belsasar, hermano. Tenemos que reflexionar qué tanto pulula la arrogancia, la altivez, y qué tanto pulula el orgullo en nuestra vida. Mire que la vida cristiana es una vida de perseverancia, hermano. Ustedes, la mayoría de los que están acá, han sido perseverantes. Perseverantes. O sea, ya a ustedes, ¿quién les quita el impulso de venir un domingo a la iglesia? Pero porque perseveraron, ¿cierto? Pero la lucha más difícil es la lucha inicial, ¿no? Consolidarse. De pronto al comienzo ustedes eran titubeantes. Un domingo sí, un domingo no. Bueno, otros desde entrada fueron perseverantes. Pues yo digo sobre todo a los nuevos, ¿no? Que aquí hay personas que han venido y hoy curiosamente no están. Eso es como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Que me contaba de Derly, ¿no? Que la nieta se metió a gimnasio. ¿Duró cuántas sesiones? 2 veces fue. Fue 2 veces
Pero cuando el ácido láctico se apoderó de los músculos, dejó de ir. ¿El ácido láctico se dispara, sí o no? El ácido láctico es como la basura que expulsan los músculos, que hace que usted sienta dolor. O sea, el otro día usted... Esa es cuando hablamos de ejercicio, de disciplina, de ejercicio, es el principal opositor es ese. La reacción del cuerpo a su nueva rutina. Yo le digo mucho a la gente que viene por primera vez o las primeras veces, cuando más tiene que afirmarse. Porque la palabra me dice que hay semillas, cuando la semilla se bota para que crezca, ¿quiénes aparecen? Usted bota semilla, ¿quiénes son los primeros que aparecen? Las aves, ¿cierto? Para comerse la semilla, hermano. En el mundo espiritual, ¿quiénes son las aves? Demonios. Espíritus malignos que abundan por las zonas celestes, hermano. Le van a decir cualquier argumento, le van a decir, esa iglesia es en una sala comedor, ¿cómo va a volver allá? Eso es una secta. Mira, aquí hablamos la verdad, le aseguro que aquí está el Espíritu Santo, hermano. ¿Qué manera? Por eso cuando a mí me dicen, no, pero mire que se llenó la iglesia, hay que buscar otro lugar, yo le espere, eso es. Cuando arrancamos con la iglesia, hermano, en la casa del pastor Antonio, empezó a llenarse de repente los domingos. Un apartamento, 55 personas, hermano. Claro, la gente parada en la puerta. Si aquí metiéramos 55 personas, a algunos les tocaría quedarse parado allá. Entonces alguno dirá, uy, pastor, hay que buscar un nuevo lugar, ¿cierto? Que sería como la primera reflexión. El pastor Antonio dice, espere tantico a ver si esa gente persevera. Un domingo, 2 domingos, 3 domingos, la gente ahí parada en la puerta. No cabíamos. Y las sillas apretadas. Cuando fue como el cuarto o quinto domingo, ya el pastor dijo, ahora sí tengo que empezar a buscar. Y nos pasamos a un lugar y hubo un momento en que Dios tuvo que mochar el árbol, hermano, mochar las ramas. De tener 80 personas a tener, yo me acuerdo que cuando el pastor Antonio se enfermó, pasamos de tener como 60 personas a tener 10, 12. A veces Dios dice, mire, tiene piojo, tiene roya, tiene plaga, ¿hay qué? ¿Sí me entiende? Es mejor el fruto bueno, ¿eh? Consistente. ¿Esta es la segunda vez que viene, cierto? Hermano, yo le invito a que persevere. Porque la salvación es la recompensa del que persevera. No es un momento de tranquilidad, no es paz para mi vida. Eso viene, Dios trae ese tipo de cosas, pero es la salvación, la salvación de mi alma. Para Belsasar, más allá de perder el reino, hermano, que lo perdió en una noche, fue la perdición para su alma y para el alma de toda esa fiesta que estaba ahí. Tremendo, ¿no? Ese es el gran problema, pero también la gran noticia, porque la gran noticia es Cristo salva su alma. Amén. El reino de los cielos está delante de usted. Vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano amado. Le pido el favor a alguien que me traiga un vaso de agua al clima, por favor. Grande. Gracias. Vamos a orar. Si quiere inclinar ahí su rostro, vamos a orar al Señor para que nos ayude con esto. Amén. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Dios. Tu palabra es poderosa, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, hermosa tu palabra allí. Daniel 5, qué gran hombre, siervo tuyo, escribió esto, Señor. Una historia tan impresionante del error de Belsasar, Señor. Haber sobrepasado los límites tolerables, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres grande en misericordia y tardo para la ira, Señor. Hay que ser muy testarudo, Señor. Hay que ser muy arrogante. Hay que ser muy soberbio, Señor. Orgulloso.
para sobrepasar el límite. Señor, mira el límite de Belsasar, tomar los vasos consagrados, Señor, los vasos consagrados, y cometer sacrilegio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nosotros renunciamos al orgullo. Renunciamos, Señor, a todo vestigio de ojos altivos, Señor. En el nombre de Jesús, a creernos superiores a los demás, a subirnos en cubículos morales para señalar a otros. Renunciamos a esto, a ser jactanciosos, Señor. A ser soberbios. Renunciamos a esto, Señor. En el nombre de Jesús. Y pido ahora mismo, Señor, Espíritu de Dios, con tu ministración, Señor, con tu unción, ahora mismo desata, en el nombre de Jesús. Desata unción que enseñe, que instruya en cada detalle de la vida la humildad, Señor. La medicina antagonista de la soberbia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que seamos humildes tanto como tú lo has sido, Señor. Como yo soy humilde. Ahora mismo en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Toca las vidas de las personas en esta hora. En el nombre de Jesús. Desata allí tu unción, Señor. Capacidad para la humildad, Señor. Para sostenerse en ella, Señor. En el nombre de Jesucristo. Para no creernos más, Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Desata tu poder, Dios. Llena con tu poder, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo.
Vamos a cantarle esta canción al Señor, amén. Aleluya, Rey de Gloria. Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Estás conmigo, que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Bendito es tu nombre, Señor. Te glorificamos, Dios bueno. Estás conmigo, a pesar de los errores que, si sabes bien, pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. En cada uno de mis días, eres el Padre que siempre soñé. Aleluya, Rey de Gloria. Aleluya, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu poder, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Dios. Padre, llénanos de tu espíritu, Señor. Necesitamos tu plenitud, Dios, para imitarte, Señor, para tener tu ADN, Señor. Es tu pensamiento, Señor. Ser humildes como tú, Señor. Espíritu Santo, llénanos. Forma aún más nuestro carácter. Libéranos. Ayúdanos a vencer, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que esto que has dispensado en cada vida el día de hoy, Señor, se haga realidad, Dios. En el nombre de Jesucristo. Se haga realidad, Dios. Y veamos, Señor, un fruto poderoso, frondoso, el resultado de esto en el nombre de Jesucristo. Humildes, Dios, mansos, Señor, con una predominancia del orgullo y de la soberbia, de la altivez, ya vista desde el pasado, Señor. Porque escrito está en tu palabra que si alguno está en Cristo, Señor, nueva criatura es. Creemos en esto. Las cosas viejas pasaron, Señor.
He aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Oramos también, Señor, para que sane las vidas, Dios, de mis hermanos. Sana toda enfermedad, Dios. Toda enfermedad sea destruida y todo espíritu de enfermedad y de muerte quede atado y echado al abismo, Señor. Bendice las vidas, los hogares. Bendice las casas, la descendencia, Señor. Trae prosperidad, Dios, y provisión. Reconocemos tu sacerdocio supremo, Jesucristo. Y conforme a esto pedimos, Señor, que reprendas el devorador de las vidas y que abra las ventanas de los cielos para que venga abundancia y sobreabundancia, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. En el poderoso nombre de Jesús. Que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde.